Mire, yo empiezo por recordar que la LUC está vigente desde julio del año pasado. Ya tiene más de un año de aplicación y los resultados están a la vista. ¿Qué resultados? Los que se buscaban. En materia de seguridad pública, lo que se buscaba era contener una ola de crecimiento del delito que los gobiernos anteriores del Frente Amplio no habían podido contener. Yo recuerdo que cuando el doctor Tabaré Vázquez hizo su campaña en el 2014, dijo que iba a bajar las rapiñas en un 30% y los hurtos lo mismo. Y cuando terminó, en febrero del 2020, resultó que las rapiñas habían aumentado casi un 50%, los hurtos habían aumentado también, los homicidios habían llegado a una cifra récord en el año 2018, más de 400 homicidios. Es decir, que el Frente Amplio no pudo resolver el problema de la seguridad, pese a que tuvo 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria propia y pudo aplicar sus políticas como lo entendió adecuado. Este gobierno llegó con la promesa de cambiar la política en materia de seguridad, la LUC es un instrumento para eso, y los resultados ya han empezado a producirse. Tanto en el año 2020 como en el 2021 se aprecia un descenso significativo en la cantidad de homicidios, de rapiñas, de hurtos y de abigeatos. Eso es exactamente lo que estábamos buscando. Sabemos que no está todo el problema resuelto, que hay mucho más por hacer, muchísimo más por hacer, pero lo que es claro es que esto está dando resultados. Antes nos decían que era prácticamente imposible que las cosas cambiaran, nos predicaban la resignación. Recuerden ustedes cómo un director nacional de policía en una entrevista al diario El Observador de mayo del 2018 dijo que íbamos camino a convertirnos en algo parecido a Guatemala o a El Salvador, que el Estado no podía con la ola delictiva que teníamos por delante y que no sabíamos qué íbamos a hacer cuando los marginados fueran más que el resto de la sociedad. Ese era el tono de la prédica del gobierno en años anteriores. Pesimismo y resignación. Este gobierno cambió el enfoque, se decidió apoyar a la policía y ese enfoque está dando resultados concretos que se ven en la caída del número de los delitos. Y por estas cosas, entre otras, decimos que hay que votar no y hay que defender la ley. Uno de los argumentos del Frente Amplio dice los delitos han bajado porque bajó la movilidad en el 2020 y por eso bajaron, que ahora volvieron a subir al aumentar la movilidad, al cambiar, al volver a la nueva normalidad. Sí, yo escuché ese argumento. Se dice, no, acá los delitos bajaron como consecuencia de la pandemia, no por una mejor acción policial, no por la LUC. Pero yo digo, si lo único que cambió fue la pandemia y la reducción de la movilidad a consecuencia de la pandemia, y todo lo demás siguió igual, la caída en el número de delitos tendría que haberse visto acompañada por otros fenómenos. La caída en el número de personas formalizadas o procesadas, como se decía antes, y la caída en el número de personas privadas de libertad, porque sería todo, digamos, proporcional. Baja la movilidad, bajan los delitos, bajan los presos. Sin embargo, no es eso lo que sucedió. Cayó el número de delitos, pero aumentó el número de formalizaciones y aumentó el número de personas privadas de libertad, que a fin de año andarán más o menos en las 14.000, un récord absoluto en el Uruguay. Eso, por cierto, genera problemas propios en el ámbito carcelario, pero con relación a este tema concreto, me parece que estas cifras que estamos manejando demuestran que además del efecto pandemia hubo otro efecto que yo llamo mayor eficacia policial, porque ha habido, pese al descenso en el número de delitos, más personas sometidas a la justicia, más personas formalizadas, más personas que por haber cometido delitos están privadas de libertad. Entonces, ¿cuánto incidió la pandemia? ¿Cuánto incidió la mayor eficacia policial? No tenemos cómo medirlo, esa discriminación no la podemos hacerlo, pero lo cierto es que los dos elementos jugaron, porque las cifras, insisto, los hechos así lo demuestran. En materia de seguridad, uno de los temas que incluye es el tema del nuevo Código del Proceso Penal, incluso dentro de la LUC se han intentado modificar algunas cosas. En caso de triunfar el no de lo, ¿hay alguna intención de seguir modificando una supuesta benevolencia del Código del Proceso Penal? Mire, yo creo que lo de la benevolencia del Código del Proceso Penal ha quedado contestado por los hechos. Sobre esto ha hablado mucho, y me parece que con razones valederas, el ex fiscal de Corte, el doctor Jorge Díaz, que ha señalado cómo con el nuevo código se han alcanzado récords en materia de personas formalizadas y privadas de libertad. Eso no quiere decir que esté todo bien con el nuevo código, hay problemas que subsisten sin duda.
pero que ha permitido desarrollar esta acción eficaz contra el delito, me parece a mí que los hechos claramente lo demuestran.